buenas tardes. Bienvenidos a En Tiempo Real, el informativo vespertino en línea del diario Tiempo de Oaxaca. Mi nombre es Wenceslao Añorbe y estas son las principales noticias registradas en Oaxaca, México y el mundo este jueves 15 de julio. Para las autoridades educativas, la Escuela Normal Superior de Oaxaca se ha convertido en un verdadero barril sin fondo. Le diremos por qué. Los diputados de la 64 legislatura de Oaxaca exigen transparencia de recursos a los funcionarios de la entidad, pero ellos son los campeones de la opacidad y los gastos onerosos. En Santiago Textitlán, en la Sierra Sur de Oaxaca, llevan retenidos casi 24 horas alrededor de 50 elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía de Oaxaca. Nadie está a salvo de la delincuencia en la ciudad de Oaxaca, ni las autoridades. Hoy asaltaron de forma violenta las oficinas del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Misión imposible. El presidente López Obrador lanzó hoy un desafío. No pacifica al país, no acreditará históricamente su gobierno. Este domingo vuelve a la Fórmula 1 y también Checo Pérez, que no desiste en buscar el podio. Inicia mañana el gran show del Gran Premio de Gran Bretaña. Nadie está a salvo de la delincuencia en la ciudad de Oaxaca capital. Vamos, ni el mismo ayuntamiento capitalino. Sus oficinas de desarrollo municipal de Oaxaca de Juárez fueron asaltadas esta mañana. La información la tiene Iván Castellanos. La ola de inseguridad alcanzó al ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca, pues las oficinas de desarrollo urbano municipal fueron asaltadas por sujetos que no pudieron ser detenidos. De acuerdo a algunos trabajadores de este lugar, ubicado en la zona sur, atrás de las plazas comerciales en inmediaciones del río Salado, el robo fue cometido por personas armadas que ingresaron y se llevaron la nómina. No se ha podido determinar el monto de los recursos que sustrajeron. Sin embargo, un policía municipal resultó lesionado por un cachazo en la cabeza cuando intentó defender estas oficinas. Varios trabajadores resultaron con crisis nerviosas, por lo que elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para brindar atención médica. Los testigos señalaron que los asaltantes viajaban en una motocicleta, en la cual se retiraron de forma rápida antes de la llegada de los elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Luego de realizarse una llamada de auxilio, policías acudieron al lugar solo para corroborar el hecho y sin que se tuvieran mayores detalles de quienes cometieron este asalto. Aún con ello, se montó un fuerte dispositivo de seguridad en la zona. Se acordonaron varios puntos y se llevaron a cabo recorridos de vigilancia con la intención de dar con los responsables de este hecho. Cabe hacer mención que este robo con violencia se registró mientras elementos de la policía municipal mantenían un operativo en el centro histórico para controlar el ingreso de ambulantes a esa zona de la ciudad. Además, también hoy en la agencia Candiani, frente al gimnasio Olimpo Sport Club, dos delincuentes asaltaron a un automovilista que circulaba por la zona. La delincuencia está desatada en la ciudad de Oaxaca y los ciudadanos están prácticamente indefensos. Alrededor de 50 elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y de la Fiscalía General de Oaxaca llevan casi 24 horas retenidos por pobladores del municipio de Santiago Textitlán, en la Sierra Sur del estado. ¿Cuál es la razón? Entre otras demandas, los habitantes exigen que se cumpla con las órdenes de aprehensión en contra de los responsables de un doble homicidio ocurrido en diciembre de 2020 en el paraje Río Santiago. Esas son las escenas de la retención.
pues retenieron a lo que es la Guardia Nacional para que pues el gobierno no haga caso a las peticiones de acá de la comunidad de Resantiago, donde pues fueron desplazados de sus hogares desde hace más de 6 meses y simplemente no dan solución, ¿no? De igual manera, pues aquí podemos observar cómo están las patrullas. En este caso tenemos a la estatal, que está siendo retenida acá en la población de Texitlán. Y pues aquí está la otra, igual, policía estatal, pues están siendo retenidos, ¿no? De igual manera, pues ahorita vamos a ver lo que es la Guardia Nacional, que está por este lado. Y pues de igual forma se les retuvo lo que son el vehículo y los elementos que están acá pues resguardando, ¿no? Pues como podemos observar, acá está la patrulla. Aún no se ve solución al conflicto por el momento. De hecho, trascendió que personal de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca y de la Secretaría de Gobernación, en ese caso del gobierno federal, acudieron a una reunión a Tezitlán, pero fueron golpeados, al tiempo que fue quemado el vehículo en que viajaban. El Partido Revolucionario Institucional inició el proceso de expulsión de ese partido político del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por los hechos violentos que supuestamente promovió en la sede nacional del PRI el pasado 29 de junio. Fue el gobernador mismo quien, a través de su cuenta de Twitter, reveló que fue notificado sobre tal solicitud y añadió que ese procedimiento se da por órdenes del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Hoy se viralizó en redes sociales un video sobre un caso de maltrato animal en la ciudad de Oaxaca. Ese tipo de acciones que ya no deberían estar pasando. Debemos recordar que el maltrato animal constituye ya un delito en Oaxaca. El sector informal paga 3,000 pesos al mes a las mujeres y 5,000 pesos a los hombres, a veces por jornadas de más de 8 horas. La información la tiene Misael Sánchez. En Oaxaca, alrededor del 80% de la población ocupada labora en empresas de la economía informal sin prestaciones laborales ni de seguridad social. Con la crisis económica que provocó la pandemia, el sector informal es el que paga los peores salarios a hombres y mujeres que tienen necesidad de un empleo. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el caso de las mujeres, los salarios son todavía inferiores, con pagos mensuales de solo 3,000 pesos. Para los hombres, el mejor ingreso en el sector informal es de 5,000 pesos, sobre todo tratándose de hombres jóvenes. La diferencia entre los ingresos locales y el promedio nacional en el sector informal es de más de 1,600 pesos, mientras que en el sector formal el mejor ingreso lo recibe el grupo de hombres de 65 y más, quienes ganan salarios de más de 9,000 pesos. Las mujeres ganan más de 5,000 pesos. De acuerdo con el Coneval, el año pasado la cifra de oaxaqueños que no ganaba lo suficiente para comprar la canasta básica era del 67%, y es que la entidad tiene 16% más población que el promedio nacional, con ingresos laborales inferiores al costo de la canasta alimentaria. Según la última encuesta nacional de ocupación y empleo, en la entidad, más de 140,000 oaxaqueños ganan entre 2 y 3 salarios mínimos y más de 400,000 tienen ingresos de 1 a 2 salarios mínimos. La Policía Municipal de la ciudad de Oaxaca puso en marcha este jueves un operativo en el centro histórico de la ciudad para impedir el paso a los vendedores ambulantes
a los vendedores ambulantes que no cuenten con el permiso correspondiente. Así es como está funcionando este filtro. Desde las 5 de la mañana el control de 18 puntos de acceso al primer cuadro de la ciudad. Decirte que la policía municipal está para garantizar el orden y la paz en lo que es el andador turístico, y sobre todo es un operativo en apoyo a la Dirección de Comercio en Vía Pública, a la jefatura de inspectores, con los cuales pues estarán realizando mediante los censos quienes relativamente sí tienen permiso para poder expender sus productos en la vía pública y quienes de plano pues han caído en el exceso y sobre todo en un tema que no está ni regulado por esta administración ni por ninguna otra. Surge inevitable la pregunta: ¿quiénes tienen permiso para instalarse en el Zócalo y quiénes no? ¿Y por qué? Para las autoridades educativas, la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca se ha convertido en un barril sin fondo. La nota es de Juan Carlos Medrano. La Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca se ha convertido en un barril sin fondo para las autoridades educativas del país y del estado, pues cada año se les otorga un presupuesto superior a los 79 millones de pesos sin que la institución dé resultados satisfactorios. Lejos de ser una institución que capacite a profesores en activo, se ha convertido en una escuela formadora de luchadores sociales y de maestros que se dedican al chantaje. La ENSFO, a decir de los mismos profesores, tiene un esquema de corrupción y desorden en el área administrativa que para directivos y un selecto grupo de docentes alumnos representa jugosas ganancias. Los 79 millones de pesos anuales representan un gasto para la sociedad. El recurso se va entre pago de salarios a la plantilla docente y gastos de operación. De acuerdo con una revisión en el portal del Fondo de Operaciones para la Nómina Educativa, el FONE, de los 194 supuestos asesores externos de ese plantel, 140 de ellos ya son trabajadores del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca en los diferentes niveles de educación básica y normales, percibiendo un salario que representa una afectación anual al presupuesto de 58.787.000 pesos, para quienes, con acciones de presión y chantaje, un reducido grupo pretende obtener más dinero. Lo anterior, aunado a la plantilla permanente de la ENSFO de 63 trabajadores, que representan una afectación anual al erario de 21.129.627 pesos, que suman en total más de 79 millones de pesos ya devengados en mantener a esta escuela, donde se han encontrado grupos de 4 alumnos. Ya son varios años en que impera el desorden y el descontrol en esta escuela normal, la cual, fuera de las normas, cambió la plantilla de profesores sin la aprobación de la Secretaría de Educación Pública ni del IEPO, siendo docentes que no cuentan con el perfil para dar clases y que han estado totalmente ausentes en el periodo de pandemia. Además, los directivos se han negado a informar cuántos alumnos están inscritos en la sede y las subsedes, dato del que ha trascendido que no son más de 40 en total en las 10 especialidades que oferta, lo que supone unos 4 alumnos por especialidad si se distribuyeran de manera equitativa. Ahora, aunque no hay evidencia de sus trabajos durante este año y medio de pandemia, demandan el pago de 7.076.250 pesos para el personal de la planta permanente por acudir a trabajar en el periodo vacacional. Y eso son solo algunas de las demandas, porque hay más. Todo ello, por supuesto, violando toda normatividad y pasando por alto un cúmulo de anomalías. La 64 legislatura de Oaxaca pasará a la historia como la más onerosa y opaca del Estado y posiblemente del país. En tiempos de supuesta austeridad republicana, los diputados gastan a manos llenas el presupuesto que les asignan sin rendir cuentas a nadie sobre cómo y en qué lo usan. Pero eso sí, exigen transparencia a otros órganos y entidades públicas. La información la tiene Juan Carlos Medrano. A 3 meses y medio de terminar su periodo para el cual fue electa, la 64 legislatura del Congreso de Oaxaca, de mayoría morenista, pasará a la historia como la más opaca y onerosa de la historia de la Cámara de Diputados del Estado. Durante la actual 64 legislatura, la fracción parlamentaria de Morena se ha caracterizado por la opacidad en el manejo de los recursos y por situar al Poder Legislativo del Estado de Oaxaca dentro de los congresos peor evaluados.
Las administraciones encabezadas en el Poder Legislativo de la 64 legislatura por el Partido Morena han sido las que mayor presupuesto han manejado en la historia de la Cámara de Diputados. Primero fue la diputada Laura Estrada Mauro, después el legislador Horacio Sosa Villavicencio, seguido de la diputada Delfina Guzmán, quien fue destituida por sus propios compañeros, encabezados por Freddy Delfín Avendaño y Horacio Sosa, quienes en el último año de ejercicio legal buscan hacer el año de Hidalgo y quedarse con todo el presupuesto que se canalizó este año al Poder Legislativo. Durante el último trienio en promedio, la fracción de Morena ha manejado presupuestos superiores a los 600 millones de pesos, los cuales terminan por ampliarse a los casi 1,000 millones, pero de los cuales no rinden cuentas. El despilfarro de recursos económicos año con año sitúa al Poder Legislativo local con las peores evaluaciones de asociaciones nacionales que miden el desempeño legislativo. Los 42 diputados de la 64 legislatura han colocado al Congreso de Oaxaca en los últimos lugares en materia de austeridad, transparencia y rendición de cuentas. Vamos al reporte COVID. Al corte de ayer, los servicios de salud de Oaxaca reportaron 322 casos positivos de COVID-19 y 6 defunciones en las 24 horas previas, así como un 40% en ocupación hospitalaria y 1,130 casos activos de la enfermedad. Ante esta situación, la institución hace un llamado urgente a la población y a las autoridades municipales, principalmente de las regiones del Istmo, Tuxtepec, Costa y Valles Centrales, para que se respeten al máximo las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. A nivel nacional también, al corte de ayer, la Secretaría de Salud reportó cifras récord de contagios por COVID. Fueron 12,116 nuevos casos en un día, así como 230 muertes. Como para reafirmar el fracaso de su trienio, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, el morenista Osvaldo García Jarquín, ocupa el último lugar entre 50 alcaldes del país evaluados por su desempeño y en el mantenimiento de calles y avenidas. Junto con Rubén Muñoz de La Paz, Baja California, fue considerado como el peor alcalde de Morena en cuanto al rubro de bacheo. Así es como está cerrando su trienio el alcalde Osvaldo García Jarquín. Vamos a la información nacional. En la mañanera de hoy, realizada en Palacio Nacional, el presidente López Obrador habló de un desafío político que tiene que ver con su estrategia de aplicar abrazos y no balazos para frenar la violencia en México. Así fue como lo dijo. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. El problema en todo caso es que, de acuerdo con el reporte MX La Guerra en Números, basado en el registro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, en lo que va del actual sexenio se han registrado 89,510 homicidios dolosos en México y peor aún, se mantiene una tendencia a la alza. Hablando de la violencia en México, al menos 2,000 habitantes de Chenaló, en Chiapas, han abandonado sus casas y animales por la inseguridad que reina en la zona, luego de que el grupo armado de los Herrera se enfrentara con las autodefensas de El Machete. Los pobladores se refugiaron en comunidades vecinas. Llevan 7 días amontonados en salones de la escuela primaria de Acteal, pasando hambre y frío porque además no deja de llover. En información internacional, falleció el periodista neerlandés Peter Bryce, especializado en crimen organizado, que fue baleado hace 8 días en el centro de Ámsterdam. El periodista fue víctima de un tiroteo el pasado 6 de julio por la tarde, cuando abandonaba los estudios de televisión de un programa en el que solía participar con frecuencia. El reportero murió a los 64 años, en presencia de su familia en un hospital de Ámsterdam.
Si no es violencia, son desgracias por desastres naturales. Y no solo en México, sino en todo el mundo, como en Alemania. Vea usted las siguientes escenas. Oh my God! Was ist hier? Oh nein! Oh, Scheibe kaputt, oh Meier. Oh Scheiße! Mach das Auto auf! Mach das Auto auf! Oh nein! Aber dieser Druck von unserem Auto, das braucht Scheiße. Voll in die Firma rein, bitte. Oh, Kacke, Alter. Ja, nimm's doch auf. En Alemania se reporta que en un solo día llovió lo que llueve ahí en 3 meses. Los ríos se desbordaron y arrasaron con ciudades y pueblos. Aún no sabemos la cifra exacta de fallecimientos ni desaparecidos, pero serán muchos, adelantó con pesar la canciller Angela Merkel. Pasamos a los deportes en Oaxaca con nuestro colega Andrés Guzmán Zamora. El domingo reabren actividades el off-road con la carrera en la pista de Santa María Guelache en Tlacolula. Esto después de año y medio de ausencia tras la pandemia por el COVID-19. La justa será en homenaje del fallecido promotor Félix Martínez y se dividirá en 6 fechas puntuables. Al momento tienen confirmado al menos 10 pilotos, todos reunidos en una sola categoría. Durante el serial no se cobrará inscripción a los pilotos, habrá premiación con trofeo y medallas, ya que se trata de una actividad recreativa en la que el único objetivo es el regresar paulatinamente a la actividad motora, y será en el 2022 cuando se decida el destino competitivo de la justa. Para los aficionados que asistan habrá alimentos y bebidas y además diferentes sorpresas. Así que el domingo al off-road. Marcando un gran precedente, iniciaron las capacitaciones con la nueva normalidad de forma híbrida, presenciales y virtuales del Instituto de Cultura Física de Deporte de Oaxaca, con las conferencias Equipos de Alto Rendimiento y la Magia del Marketing Deportivo. Las conferencias fueron impartidas por Vicente Jabaloyes, doctor y máster en Derecho del Deporte de la Universidad Lleida de España, quien cuenta con una amplia trayectoria en la materia, así como la publicación de más de 100 artículos sobre gestión deportiva y derecho. Fueron más de 120 los participantes de diferentes regiones del estado, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra y Valles Centrales, así como de los estados de Veracruz, Morelos, Estado de México, el país de Colombia, quienes agradecieron al ponente por su participación y compartir el conocimiento adquirido en su labor para el beneficio del deporte. Este domingo 18 de julio se realizará la segunda edición del Maratón de Ciclismo de Montaña La Iguanera 2021. La competencia campo traviesa se correrá con 60 kilómetros de recorrido, con salida en San Pedro Pochutla para dirigirse a Zipolite, Puerto Ángel, Playa Estacahuite y Playa La Boquilla, para luego emprender el ascenso al Cerro de la Vigía, finalmente descender para dirigirse a la meta en San Pedro Pochutla. La organización de la segunda edición de La Iguanera cuenta con el apoyo y asesoría técnica de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo de Oaxaca, que dirige Mario de Jesús Ramírez Sánchez, por lo que a correr este domingo en La Iguanera 2021. Espera de que los oaxaqueños aprovechen la oportunidad de jugar béisbol y a la vez estudiar una carrera deportiva, Jesús Chito Ríos dio a conocer el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva que ha creado el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. La invitación es para que se inscriban los jóvenes que estén por terminar o hayan terminado la secundaria con talento para jugar al béisbol. La programación para el escouteo del béis son los días 16, 17 y 18 de julio en el Estadio Beto Ávila de Boca del Río, Veracruz, de acuerdo a los requisitos que deben de cubrir al momento de su inscripción, por lo que ojalá de Oaxaca surjan talentos para que el día de mañana estén representando nuestro estado y dentro o fuera de la República Mexicana.
El deporte nos une y si es deportes a través de Tiempo Real Periodismo en Línea. Informó para ustedes su amigo de hoy y siempre, Andrés Guzmán Zamora. Ahora vamos a lo que sucede en los deportes del mundo. Pues este fin de semana regresan las acciones de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Gran Bretaña. Hay que recordar que el piloto mexicano de Red Bull, Sergio Checo Pérez, está siendo un gran protagonista en la intensa lucha por el campeonato de pilotos. La novedad a partir de este viernes es que se experimenta con una nueva forma de definir el orden de salida. Ahora habrá dos prácticas, una de clasificación y la otra de clasificación de sprint. Esperamos, como mexicanos, un gran día para Checo Pérez. Gracias por acompañarnos en esta emisión, en esta otra emisión de En Tiempo Real. Los esperamos mañana en esta misma plataforma y por nuestras redes sociales. Que tengan una buena noche.